Bueno, un saludo a todo el mundo. Vamos a empezar el primero de los dos temas que nos faltan por dar para acabar el curso. El primero de los temas que vamos a dar es azar y probabilidad. Ya nos metemos en la parte de estadística y probabilidad. Y este primer vídeo lo vamos a dedicar simplemente a dar definiciones, ¿vale? Definiciones que tenemos que controlar porque vamos a hablar constantemente de ellas al hacer los ejercicios. Y es a lo que nos vamos a dedicar en este primer vídeo, a definir lo que es una experiencia aleatoria, un experimento aleatorio y lo que es un suceso. Y a definir lo que son las operaciones con sucesos y algunas propiedades de los sucesos. Pues vamos allá entonces. Empezamos el tema con el punto 1, que son experiencias o experimentos aleatorios. Y sucesos. Bueno, vamos a empezar a definir lo que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado depende del azar. Por ejemplo, pues el lanzamiento de un dado o el lanzamiento de una moneda. Esos serían experimentos aleatorios porque el resultado no lo conocemos de antemano, sino que depende pues de la suerte, ¿no? del azar. Un experimento no es aleatorio cuando sabemos de antemano el resultado que vamos a obtener. Si yo tiro un huevo fuerte contra un huevo, si lo tiro fuerte contra el suelo, pues sabemos que se va a romper. Eso no sería un experimento aleatorio. ¿Vale? Dentro de los experimentos aleatorios, otra definición que nos interesa, voy a subrayar este de aquí, es la definición de lo que es un suceso aleatorio. Bueno, pues un suceso aleatorio es un acontecimiento que ocurrirá o no, dependiendo también del azar. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, un suceso aleatorio, los sucesos normalmente se denotan por letras mayúsculas, pues un suceso aleatorio puede ser que salga par. Este suceso puede ocurrir o no dependiendo de la suerte, que te salga un número par, y básicamente eso es un suceso, no tiene más. Es decir, es un suceso pero asociado al experimento que tenemos, ¿no? Si es lanzamiento de un dado, salir par, salir mayor que 2, salir impar, salir menor que 5, que salga el 1 o que salga el 4, ¿sí? Bien, en un experimento aleatorio, otra cosa importante también que tenemos que saber es lo que llamamos el espacio muestral. Entonces, llamamos espacio muestral al conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento del dado, los posibles resultados pues serían del 1 al 6. Bien, el espacio muestral se denota por la letra E o también la letra omega, ¿vale? En el libro utiliza la letra E, pero también podéis verlo con la letra omega. En lo que os decía, en el caso del ejemplo de antes del dado, pues el espacio muestral estaría formado por el 1, el 2, el 3
el 4, el 5 y el 6, que son todos los posibles resultados del lanzamiento, vamos, del experimento muestral. ¿Qué es un suceso? Dijimos antes que un suceso aleatorio era algo que ocurría o no. Un suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Lo que os decía antes, pues un suceso puede ser que salga par, que salga mayor que 2, menor que 5, que salga el 3, que salga el 4 y el 5, cualquier suceso, pero asociado, por ejemplo, al lanzamiento del dado, que es lo que es el ejemplo que estamos poniendo nosotros, ¿no? A los elementos del espacio muestral, se le llaman sucesos elementales En el libro también pone sucesos individuales, yo si queréis os lo escribo ya que aparece ahí, pero normalmente se les suelen llamar sucesos elementales, ¿eh? No lo voy a escribir. Más definiciones que tenemos que saber, pues tenemos que conocer lo que es el suceso imposible y lo que es el suceso seguro. El suceso imposible es aquel que nunca puede ocurrir. Normalmente este suceso se denota por este símbolo, que es como es el símbolo del conjunto vacío. Volvemos al ejemplo del dado. ¿Cuál sería un suceso imposible? Pues la probabilidad de que salga el suceso que salga 7 o que salga 8, porque no hay ese número en el dado. O que salga mayor que 6 o menor que 1. El suceso, seguimos definiendo, el suceso seguro es aquel que siempre ocurre. Se denota por el propio E o el propio omega. ¿Por qué? Porque el suceso seguro es todo el espacio muestral. Evidentemente, si yo como suceso cojo la probabilidad que salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese va a ocurrir siempre. Cuando yo tiro un dado va a salir uno de esos números. Bueno, pues hasta aquí esta parte de definiciones y ahora vamos un poco con las operaciones de sucesos. Vamos a intentar ver cuáles son las distintas operaciones que podemos hacer. Operaciones, seguimos dentro del punto 1, operaciones con sucesos. Entonces, la primera operación que vamos a dar es la unión de sucesos. Se denota por A unión B. Es como una U aquí en el medio, ¿no? A unión B. Y es el suceso formado por todos los elementos de A y de B. Es decir, es como si tuviera los elementos de A por un lado, los de B por otro lado y los meto en el mismo saco, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos, vamos a ver un ejemplo que lo voy a hacer numérico y después también un ejemplo con conjuntos, ¿no? Si yo tengo que A está formado por ser par, por ejemplo, par, 2, 4 y 6, y B que sea mayor o igual que 3, es decir, 3, 4, 5 y 6, pues la unión sería meter
los elementos de A y de B todos juntos en el mismo conjunto sin repetirlos. Es decir, en este caso sería pues 2, 3, 4, 5 y 6. Esa sería la unión, ¿no? Gráficamente, si yo tengo aquí un conjunto A y tengo un conjunto B, pues la unión es todo esto. Todo esto de aquí. Juntarlos todos. Eso sería la unión. Seguimos. Segunda operación. Intersección de sucesos. Se denota por A intersecado con B, ¿vale? Se lee así, A intersecado con B. Y es el suceso formado por todos los elementos que están en A y en B a la vez. Volviendo al ejemplo de antes, A era los números pares, 2, 4 y 6. B era ser mayor o igual que 3. Bueno, pues la intersección estaría formado por los elementos que están en A y en B a la vez, que en este caso son simplemente el 4 y el 6. Gráficamente se representa así. Si yo tengo dos conjuntos A y B, la intersección es esta parte de aquí, que son los elementos que están en A y en B a la vez. Vamos con la tercera operación, diferencia de sucesos. Bien, la diferencia de sucesos se denota por A menos B y es el suceso formado por los elementos de A que no, subrayo lo de no, están en B. Volviendo al ejemplo de antes, A era 2, 4, 6, B era 3, 4, 5 y 6, pues A menos B estaría formado por los elementos de A que no están en B, que en este caso solo es el 2. Y fijaros, B menos A, si lo hago al revés, serían los elementos de B que no están en A, que en este caso son 3 y 5. Gráficamente, si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, los elementos que están en A y que no están en B, pues sería esta parte de aquí simplemente. Esa parte de ahí. Suceso complementario. Suceso complementario o también se puede llamar suceso contrario. Se denota por A' o también por AC. En el libro utiliza la notación de A', pero también podéis verlo como A con una C encima, de C de complementario. Y básicamente A' es igual al espacio muestral menos A. Es decir, son todos los elementos del espacio muestral que no pertenecen a A. ¿Vale? Para el ejemplo de antes, bueno, voy a escribirlo aquí, es el suceso
formado por todos los elementos del espacio muestral que no están en A. Para el ejemplo de antes, lo que os decía, yo tenía A, que era 2, 4 y 6, B, que era 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues el complementario de A son todos los elementos del espacio muestral que no sean pares, en este caso serían los impares, 1, 3 y 5. Y el complementario de B son todos los elementos del espacio muestral que no sean ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, que en este caso es 1 o 2. Bien, gráficamente, ¿qué significa? Pues fijaros, si yo represento todo el espacio muestral con un rectángulo y tengo un conjunto A dentro, pues el complementario de A sería todo lo que está fuera de A. Esto de aquí, exactamente. Bien, vamos con sucesos incompatibles. Siguiente operación. Bueno, no, aquí no podemos hablar de operaciones, más bien lo de sucesos complementarios e incompatibles serían relaciones con sucesos, ¿no? Sucesos incompatibles aquí cuando empecé a explicar esto hablé de operaciones con sucesos. Voy a añadir en el título y relaciones, porque las dos últimas propiedades que estamos dando, más que operaciones, son relaciones entre sucesos, ¿vale? Vuelvo a bajar. Sucesos incompatibles, escribimos dos sucesos, A y B son incompatibles cuando no tienen ningún elemento común. Es decir, cuando no pueden suceder simultáneamente. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Antes de ir a los ejemplos. Lo que significa es que si no tienen ningún elemento en común, la intersección de estos dos sucesos tiene que ser el suceso imposible, ¿vale? Es imposible que sucedan los dos, que ocurran los dos o que se verifiquen los dos sucesos a la vez. Bien, ejemplos, lo que decíamos. Si yo tenía antes el conjunto de los números pares que era A y B, era el conjunto formado por 3, 4, 5 y 6, en este caso A y B no son incompatibles. ¿Por qué? Porque tienen dos elementos en común, que son el 4 y el 6. Un ejemplo de sucesos incompatibles, pues sería el A y el C. El A y el C, A y C sí son sucesos incompatibles porque no tienen ningún elemento en común. Es decir, la intersección es el conjunto vacío. La intersección de A y C es el conjunto vacío, es el suceso imposible. Y ya por acabar este vídeo, me interesa hablaros de algunas propiedades importantes. Fijaros, primero, si un suceso A está contenido en otro suceso B, que esté contenido significa que todos los elementos de A están en B. Después lo vemos gráficamente. Entonces, la unión de los dos sucesos va a coincidir con B y la intersección va a coincidir con A. Esto se ve muy bien gráficamente, ¿no? ¿Qué significa
que un elemento A esté contenido en B, que si esto es B, A está aquí dentro. Entonces, ¿qué sucede? Como si nos acordamos, voy a hacer en uno la unión y en otro la intersección. Esto sería B y esto sería A. Si nos acordamos, la unión era juntar todos los elementos de A y de B sin repetirlos. En este caso, pues sería todo esto de aquí, porque los elementos de A están en B, entonces la unión coincide con B. Y la intersección es los elementos que están en los dos a la vez, que sería esta parte de aquí. Con lo cual, en este caso, la intersección, como veis, coincide con A y la unión, como veis, coincide con B. ¿Vale? Dos leyes fundamentales que se utilizan muchísimo en probabilidad. Son las llamadas leyes de Morgan. Las leyes de Morgan lo que me dicen es lo siguiente, que el suceso complementario de la unión, ¿sí?, coincide con la intersección de los complementarios. Y al revés, el suceso complementario de la intersección es lo mismo que la unión de los complementarios. Esto es lo que me dicen las leyes de Morgan. Esto es importantísimo, porque se utiliza mucho en probabilidad. ¿De acuerdo? Con esto cerramos este primer vídeo. Como veis, es un vídeo eminentemente teórico de definiciones, de cómo se hacen intersecciones, de cómo se hacen uniones, diferencias, qué es un suceso complementario, qué son sucesos incompatibles. Hay que darlo. Sé que es pesado y monótono, pero hay que darlo. ¿Por qué? Porque a lo largo del tema hablaremos constantemente de este tipo de estas definiciones, ¿no? Se saldrán con cierta frecuencia y cuando alguien diga o hable, sea yo o seáis vosotros, de que cuál es el suceso imposible o cuál es la diferencia de sucesos o cuál es si son incompatibles dos sucesos, tenemos que saber a qué nos referimos. Pues muchas gracias por la atención, esperemos que os hubierais enterado, si no me vais comentando dudas y subiremos más vídeos para seguir con el tema. Un saludo a todos y a todas.